Ok. Bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches. No sé qué horas esté viendo la tarea. Eh, Les voy a hablar un poquito acerca de lo que es la teoría de juegos. Ese es un trabajo de la Universidad de Sonora de la materia de análisis de decisiones 1. Mi nombre es Venecia Estefanía Sánchez Méndez y es una materia impartida por el maestro Francisco Javier León Moreno. Ok. Bueno, primero que nada, ¿qué es la teoría de juegos? La teoría de juegos es un área que utiliza modelos para estudiar interacciones en estructuras formalizadas de incentivos, los llamados juegos, y llevar a cabo procesos de decisión. Sus investigadores estudian las estrategias óptimas, así como el comportamiento previsto y observado de individuos en juegos. En pocas palabras, estudia la elección de la conducta óptima cuando los costes y los beneficios de cada opción no están determinadas de antemano, sino que dependen de las elecciones de sus otros individuos. Los juegos estudiados por la teoría de juegos están bien definidos por objetos matemáticos. Un juego consiste en un conjunto de jugadores, un conjunto de movimientos o estrategias disponible para esos jugadores y una especificación de recompensas para cada combinación de estrategias. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo básico de acerca del juego de piedra, papel o tijera. Para hacer una teoría de juegos, bueno, es como complemento básico la matriz de pagos. Gracias a con la matriz de pagos es como se lleva a cabo la teoría de juegos. Un ejemplo básico pues es el de piedra, papel o tijera, en el que podemos considerar que el perdedor debe pagar una unidad monetaria al ganador y en caso de empate pues no hay pago para ninguno, ¿no? Pues está como se observa aquí en pantalla. En esta matriz los números negativos son las ganancias y los positivos pues los números negativos son las ganancias del jugador 1 y los positivos del jugador 2. Las aplicaciones. ¿En qué se puede llegar a aplicar la teoría de juegos? Se puede llegar a aplicar en la economía, ya que supone que se ocupa de esta distribución de recursos escasos. Si los recursos son escasos es porque hay más gente que los quiere de la que puede llegar a tenerlos. Este panorama proporciona todos los ingredientes necesarios para realizar un juego. Se puede aplicar también en las relaciones internacionales, donde ha tenido una muy nutrida aplicación a raíz de que inicia precisamente como un instrumento de apoyo militar. Se han modelado casos de control o limitación de armamentos, ejercicios con pruebas nucleares y amenazas o represalias ante determinadas acciones de países enemigos entre sí. También se ha llegado a aplicar a la política, aunque parezca un poco no tan creíble. Ha enfatizado en los problemas de acción colectiva, de bienes públicos y de votaciones, y particularmente como insumo a la teoría de las decisiones interdependientes, que es una herramienta poderosa para modelar el comportamiento político. Se aplica también en la biología, se aplica ampliamente para comprender y predecir ciertos resultados de la evolución, como lo es el concepto de estrategia evolutiva estable introducido por John Maynard Smith en su ensayo Teoría de Juegos y la evolución de la lucha, así como en su libro Evolución y Teoría de Juegos. En la filosofía también, de manera en que creen que pueden demostrar formalmente por qué incluso el individuo más egoísta puede descubrir que con frecuencia cooperar con sus vecinos es una relación a largo plazo que redundará en su propio interés ilustrado. Está medio enredoso ahí. Y por último, en los bienes públicos. La construcción de incentivos, ya sea positivos o negativos, para evitar el desperdicio, transcurre precisamente por el estudio estratégico y la debida modelización del por qué la población no protege bienes públicos y de cómo fomentar el control social sobre el posible agotamiento de tales bienes. Algunas de las otras aplicaciones asociadas a la vida real pues son los contratos, las guerras militares,
las guerras comerciales, marketing para la competencia en los mercados, negociaciones domésticas, comerciales y colectivas, y alianzas. Vamos a hablar sobre un ejemplo. La teoría de juegos tiene así como que bastantes como que tipos. Yo voy a tratar de explicar dos ejemplos. Uno acerca de la teoría de juegos con eliminación iterativa de estrategias estrictamente dominadas. Tiene un nombre así como que muy enredoso, pero pues está básicamente fácil. Bueno, lo primero que vamos a hacer en este ejemplo, me voy a salir de la pantalla completa para poder manejar el mouse. No, mejor no. Ok, normal. Es que tenemos que empezar, bueno, aquí tenemos a un jugador 1 y a un jugador 2. El jugador 1, sus alternativas es A, B y C, y el jugador 2, sus alternativas es X, Y y Z. Lo que tenemos que hacer es eliminar las estrategias con las que cada jugador obtiene siempre el peor pago. Hay ocasiones en las que se pueden eliminar dos estrategias de cada uno, o sea, dos del jugador 1 y dos del jugador 2. En este caso vamos a empezar con la estrategia C. Estrategia C del jugador 1. ¿Por qué? Porque es la que domina del jugador 2 y del jugador 1, ¿no? O sea, la estrategia C es mayor que la estrategia X del jugador 2. Entonces, bueno, empezamos y, por ejemplo, la estrategia C es mayor. Vamos a empezar a compararla con la estrategia B. Vamos a comparar B y C, primero que nada. Entonces, vemos que, por ejemplo, la estrategia, vemos que, por ejemplo, el 5 es mayor que el 4. Esos son pagos. Son pagos, entonces es mayor el pago 5 que el pago 4. De la otra, de la Y, vemos que es mayor el 3 que el 2. Y de la Z vemos que es mayor el 7 que el 2. Entonces se va eliminando la que es menor. O sea, va quedando, pues como dice el nombre del ejemplo, de las estrategias que son dominantes. Entonces en este caso, pues se eliminó la del jugador 1, la estrategia B. Entonces después nos ponemos a... Ok. Vamos a comparar ahora. ¿Cómo era aquí? Así. Vamos ahora a explicar vamos a tomar ahora la estrategia de A con la estrategia del jugador 2, que es a ver, si 4 es mayor. Ah, sí, ya. Vamos a comparar ahora la columna de jugador 1, que es esa que dice 3,2, con la del jugador 2, que es con Z. Ok, ahí podemos observar que 3 es menor que 4 y 5 es menor que 7. Entonces, en este caso, vamos a eliminar esa columna. De modo que nos queda la columna del jugador 2, X e Y, y del jugador 1 nos queda la estrategia de A y de estrategia C. Ahora vamos a comparar las columnas de la estrategia de A
con X e Y. En este caso, en este caso 3 es menor que 4, pero en C 5 es menor que 3. Pero en este caso nos vamos a guiar también con los pagos. Por ejemplo, es 3,2. Vamos a tomar en cuenta el 2 también, de modo que vamos a, como el 3 es menor que el 4, se elimina. Y ahora, pues vamos a eliminar también C. ¿Por qué? Porque es 3,6 y pues observamos que pues 4 es mayor que 3 y se elimina. De manera que el jugador 2, la estrategia del jugador 2 que es Y, salió dominante. Y el último ejemplo es acerca del equilibrio de Nash. Primero que nada, el equilibrio de Nash es una situación en donde los individuos o jugadores no tienen ningún incentivo a cambiar su estrategia tomando en cuenta la decisión del oponente. En pocas palabras, nadie ganará si nadie decide cambiar su estrategia dependiendo de lo que el oponente diga. O sea, yo no voy a cambiar de decisión si tú no cambias la tuya. Entonces, un jugador toma su mejor elección dada la decisión del otro jugador. Entonces, en este caso, en este ejemplo, tenemos a dos empresas. La empresa 1 tiene el proyecto, tiene ¿cómo se dice? La intención de construir o no construir. Y la empresa 2 está pensando si entrar o no entrar al proyecto de la empresa 1. Entonces, si la empresa 1 decide construir, la decisión óptima va a ser no entrar. La decisión óptima va a ser entrar, perdón. Entonces, pues así a simple vista, o sea, con la explicación a lo que yo dije, o sea, vemos que, por ejemplo, construir, entrar. Construir, entrar, podemos ver que, por ejemplo, construye 10 y entran 5. O sea, cada uno tiene una elección óptima dada la elección del contrario. Y pues llegado a este punto, ninguna tiene un incentivo para cambiar de elección. De modo que la empresa, el equilibrio de Nash es construir, entrar. Está medio confuso, pero pues, o sea, básicamente es lo que quiere decir, es lo que quiere dar a entender el ejemplo. Entonces, pues, por mi parte es todo. Aquí están las referencias bibliográficas. Y pues ya.